Patricia, ¿usted piensa lo mismo? ¿Usted tiene expectativas positivas respecto de cuando la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión? Sí, totalmente, porque además hay algo que a mí me parece que mostró el hilo de lo que quería Cristina Fernández de Kirchner, porque si lo que había acá era un mecanismo objetivo, es decir, todo aquel juez que fue puesto de una manera, de acuerdo al criterio de Cristina Fernández de Kirchner, no regular porque no pasó por el Senado, lo sacamos, y esos eran los 10 o los 60 jueces que se sacaron durante todos estos años. Ese hubiera sido un criterio objetivo, saco a todos. Claro. Ahora, si yo de los 10 jueces que llegaron al Senado, elijo 3, que son los que están en mi causa, y a esos, solamente a esos los aparto, lo que estoy mostrando es que mi objetivo no es una regla general de selección de jueces, sino que es un mecanismo particular por el cual yo quiero sacar a los jueces que me joroban en mis causas y los otros no me importa. Creo que este argumento debe haber pesado mucho en la Corte Suprema de Justicia al ver que no se hacía lo mismo con todos los jueces, sino que simplemente se elegía a aquellos que estaban en causas comprometidas con el poder político, especialmente de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto es muy evidente y creo que Rosenkrantz dijo, este es un tema de gravedad institucional, Claro. porque solo saco a aquellos jueces que están en las causas que involucran a las acciones de corrupción, porque los jueces federales tocan muchas causas, tocan causas de secuestros, trata de personas, narcotráfico, solo saco aquellos que a mí me interesan. Creo que quedó tan evidente, y tan evidente fue la acordada del 2018, que la Corte dijo, o nosotros nos convertimos en la última ratio del poder constitucional de este país, o este país termina, no sabemos, si en Venezuela o si termina en cualquier cosa, en una situación de enfrentamiento muy fuerte entre la población que no acepta la discrecionalidad total y absoluta del poder político que gobierna hoy la Argentina y una población que está en la calle todos los días. Me parece que la Corte dijo, vamos a un criterio objetivo al que decidimos en el 2018 y vayamos a ser claros respecto a una confrontación que puso en blanco y negro, que lo que buscaba Cristina de Kirchner era apartar solo a aquellos jueces que le molestaban. Claro. Tan evidente, tan discrecional, que creo que esto ayudó a un comportamiento hasta ahora, falta por supuesto el final, muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que nos guste o no nos guste, en los últimos años, desde hace muchos años, la Corte Suprema de Justicia, con otros integrantes, viene marcando un camino importante de respeto a la Constitución. Sin duda, estaba pensando que, bueno, fue por unanimidad, más allá de que el doctor Carlos Rosenkrantz hizo un voto argumentado distinto, pero en el mismo sentido, los 5 votaron, y además de decir que querían evitar un daño institucional, dicen preservar el sistema republicano de gobierno. Absolutamente. Preservar el sistema. Llegamos a una situación de extrema gravedad, entonces. Habla del artículo 110 de la Constitución Nacional, que es el principio de inamovilidad de los jueces, y plantea otro concepto muy importante del derecho, que es la irretroactividad. Lo que dice es, si analizamos estos casos y le damos lugar, bueno, entonces vayamos a analizar los 60 reemplazos por decreto que hubo desde el 95 a esta parte, muchos de los cuales se dieron durante el kirchnerismo. Claro, de la propia Cristina. Sí, absolutamente. Bueno, después vamos a ver una particularidad absoluta, que es decreto de Cristina Fernández de Kirchner trasladando por decreto a uno de estos jueces justamente que está... A uno de estos Así jueces. es. Patricia, te hago una pregunta, te diría la última pregunta respecto de este tema. Ahora vamos a hablar del tema del policía asesinado y cuál es el manejo de la seguridad de este gobierno. En esta última pregunta te digo,
¿Cuál es el rol? Has escrito un tuit muy elogioso de la actitud de la gente, Argentina valiente, comprometida, has puesto respecto de la actitud de ponerle el cuerpo y en la calle a la defensa de las instituciones. ¿Cuál es tu valoración de eso? Mi valoración es que hoy tenemos una ciudadanía muy activa, una ciudadanía que dice la Argentina tiene que valorar lo que escribieron sus constituyentes, tiene que valorar a Alberdi, tiene que valorar a Sarmiento y no a Baradel, tiene que valorar un tipo de país donde el progreso, el mérito, el poder hacer cosas, el estudiar, el trabajar y el respetar a las instituciones tienen que ser valores. Hoy hay una Argentina con valores y yo creo que salir a defender el valor de la justicia es muy profundo. Y yo hoy sentí que además de la Corte Suprema de Justicia, que utilizó un recurso extraordinario para una situación extraordinariamente compleja, Claro. y me parece que fue muy importante, también quería hacerle un homenaje a los ciudadanos que vienen de sus casas. Algunos fueron allanados ayer, les allanaron sus casas porque tuvieron actitudes de salir a la calle, como si estuviésemos en un estado policial. Y en este sentido también me parece importante cuando hay una ciudadanía activa que dice yo voy a defender mi república, voy a defender mi patria, voy a defender mi constitución, porque por encima de la constitución y de la ley no hay nada. Entonces creo que valía la pena también darle este mensaje. Nosotros como dirigentes políticos no podemos ir a una marcha en la que se le pide a la Corte Suprema porque creemos que la Corte Suprema tiene un criterio de convicción y nosotros no podemos hacer eso, no podemos ser como Alberto Fernández que aprieta a Rosenkrantz. No Tres podemos hacer veces lo en un mismo. día, ¿eh? 3 veces en un día se refirió el presidente. En cualquier otro país del mundo hubiese sido un escándalo tremendo. Exactamente, por eso nosotros no podemos ir a esas marchas porque sería como copiar la actitud de aquel que aprieta o porque va a una marcha, pero sí los ciudadanos que dicen, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Puedo ir a una marcha, bueno, voy a una marcha. Cuando las marchas no fueron concretamente dirigidas a un accionar directo, yo estuve. En Claro. este me pareció, porque me pareció que era como ser el espejo de Alberto Fernández, y yo no quiero ser el espejo de aquel que aprieta a Rosenkrantz, Claro. cuando Rosenkrantz es una persona de una claridad. Y además hay algo importante, que es importante recordar. Mauricio Macri, cuando nombró a Rosenkrantz, no lo conocía. No lo conocía. Yo lo conocía porque él era rector de San Andrés Claro. y estaba con él y lo admiraba por su capacidad, pero Macri no lo conocía. Y me preguntó a mí, a Garabano y a varios más, ¿y qué tal es? Es un jurista enormemente importante, pero el presidente de la Nación nombró a un miembro de la Corte sin conocerlo. Y Sí. eso tiene un valor muy importante. A ver, Frederick no solamente derogó el uso de las armas Taser, también derogó el reglamento del uso de las armas normales que utiliza la fuerza de seguridad, que le daban certezas, porque lo que tiene que tener un policía a la hora de actuar, que actúa en un segundo y que necesita actuar de acuerdo a lo que aprendió en la escuela y a los manuales, es tener la seguridad de que no va a poner en juego su vida o su libertad. Lo que ha pasado acá, a partir de derogar el reglamento de uso de armas de fuego, el reglamento de uso de las armas Taser, la filosofía que nosotros planteamos que es cuidar a los que nos cuidan, lo que se ha generado es una sensación de incertidumbre, de que lo primero que va a suceder es que aquel policía que tira va a terminar preso. Tenemos 2 casos de 2 policías de la ciudad de Buenos Aires que han tenido situaciones similares. Uno fue un policía que frente a una persona que estaba también en una situación desahuciada, psiquiátrica,
le pegó una patada a esta persona psiquiátrica y tuvo la mala suerte de que esta persona, como estaba muy mal, cayó, golpeó la cabeza y murió. Ese policía de la Ciudad de Buenos Aires hoy está acusado de homicidio. Y hay otro caso de una persona totalmente loca que se acercó a un patrullero donde había una pareja, un hombre y una mujer de la policía de la ciudad, los atacó con el cuchillo, ellos bajaron del patrullero y hoy esos dos terminaron tirando contra esta persona que les metía el cuchillo por la ventana. Hoy esos dos policías están acusados de homicidio agravado. Esto, unido a la derogación de los protocolos, funcionó en la cabeza de Juan Pablo Roldán de la siguiente manera. Juan Pablo Roldán, si vos lo mirás, Alfredo, saca la pistola en el primer minuto, se acerca a la mesa y ya tiene la pistola ahí. Sin embargo, no la usa. ¿Por qué? Porque él, en ese momento, en vez de actuar, que es lo que tiene que hacer una persona que está entrenada para eso, lo que hace es pensar las consecuencias de su acción. Claro. Y las consecuencias de su acción lo podían llevar de por vida a la cárcel o hacerlo quedar frente a su hijo como un victimario cuando estaba siendo protector de la sociedad. En ese momento de incertidumbre, en ese momento de pensamiento, los policías, en vez de utilizar el arma y, como dicen los protocolos internacionales y también los manuales que nosotros escribimos, que las tienen todas las policías de la Argentina y que los derogó Sabina Frederick, que son manuales de defensa policial, que dicen que cuando una persona a 7 metros se intenta acercar a menos de 7 metros con un cuchillo, la respuesta tiene que ser utilizar el arma que tenga. Si tiene taser es mejor porque lo va a inmovilizar, neutralizar. Claro. A inmovilizar. Si no tiene taser, tiene que utilizar el arma que tiene, ¿no es cierto? No alcanza la tonfa porque el cuchillo a menos de 7 metros está comprobado en el mundo que es un arma más mortal que el arma de fuego. Y ayer lo vimos. Entonces, ¿qué hace Juan Pablo Roldán? Protegiendo la idea de que le podía llegar a pasar algo peor que su muerte, no se imaginó su muerte, imaginó que podía quedar como un asesino, y eso le dijo una vecina de Palermo, le dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y las últimas palabras que escuchó Juan Pablo Roldán fueron, ¿qué haces? Cuando estaba defendiendo a la sociedad. Esa es la ideología que nos mata. Y en este sentido, lo que hace Juan Pablo, que le quiero dar mi pésame a él y a toda su familia de la Policía Federal Argentina, lo que hace Juan Pablo es tratar de demorar y no tirar. No tira para no ser él el victimario y termina muerto. Entonces, esta ideología, esta situación, hace que el policía no utilice su arma cuando la tiene que utilizar, le dé menos seguridad a la gente, porque escuchamos hace poco a una policía de la Ciudad de Buenos Aires que frente a un delincuente con moto, un motochorro que se iba, le preguntaron, un periodista le preguntó, ¿por qué no le tiró? Y dijo, y porque si le tiro voy yo presa. Claro. Entonces hemos vuelto al mundo al revés. Nosotros lo habíamos enderezado con el reglamento de uso de armas, con las discusiones que tuvimos con los jueces, con el tema Chocobar que salimos a defenderlo, porque es igual a este tema. Ahora el 9 de octubre comienza el juicio de Chocobar. Esperemos que los jueces tengan la razonabilidad de entender el momento, la situación, el minuto que está viviendo un policía en esa circunstancia. Cuando pierde ese segundo, termina muerto. Acá a Juan Pablo Roldán lo mató la decisión de este gobierno de derogar una política que había bajado de 94 policías muertos en el 2015 a 24 policías muertos en el 2019. Nosotros logramos proteger la vida de la policía y al proteger la vida del policía, protegemos la vida de los civiles, porque
había 104 civiles muertos en el 2015 y en el 2019 solamente 28. Quiere decir que cuando uno le da la certeza de la acción correcta al policía y no lo hace dudar en el momento de la decisión, Claro. lo que logra es salvar vidas y que aquel policía, en vez de quedarse de costado, se involucre, pero sepa que si tiene que usar el arma, sea la que tenga, ojalá que tuviesen todos los policías taser, y no solamente un arma de 9 milímetros, pudiesen en ese momento salvar la vida de la gente, y frente a una persona de esta característica que no había tomado sus remedios en 4 meses, si hubiera tenido la taser, lo hubiera dejado ahí, se lo llevaban, Claro. lo llevaban a un psicológico y todo hubiera terminado en una buena situación. Sin